y por eso traté de hacerlo lo más práctico posible, ya tomar información que hemos recopilado, pero no me voy a poner a encontrar a proyectar población. Ustedes en su curso de acueductos, ustedes encontraron los métodos para hacer la proyección de población, ¿sí o no? Entonces, se utilizan los mismos métodos para la población de diseño. Se utiliza el método aritmético, geométrico, exponencial y Guapus. Y dependiendo del nivel de complejidad del sistema, se utilizan los respectivos métodos para identificar cuál va a ser la población futura. ¿Y cómo encuentro la población actual? Pues la encuentro por los censos poblacionales del DANE o por registros de los pueblos, de los entes de salud o las de planeación. Ahí encuentro la información para poder empezar a proyectar mi población. Este ejemplo que yo voy a hacer es un ejemplo que ya entregué el proyecto ya se entregó, es para el municipio de Cácota, un corregimiento que se llama Ícota. Entonces, esta es la población de Cácota que yo pude localizar, y con base en esa información empecé a arrancar y pude proyectar la población para el periodo de diseño. Que el periodo de diseño, ¿de dónde sale? Lo mismo que acueductos, o sea, el alcantarillado es el complemento del diseño del acueducto, mientras que el acueducto entrega agua limpias a la comunidad, el alcantarillado, ¿qué es lo que hace? La recoge y les da su distribución, la lleva a su punto donde tiene que estar involucrada. Entonces eso, por eso utilizamos los mismos métodos de acueductos, los utilizamos en alcantarillados, y los ambientales, con los ingenieros ambientales, cuando vean diseño de plantas de tratamiento y todo lo demás, van a utilizar los mismos métodos que utilizamos en acueductos, alcantarillado y plantas de tratamiento. ¿Estamos? ¿Y de qué nos basamos nosotros? Pues nos basamos de la normatividad. ¿Bajo qué normativa vamos a trabajar nosotros en sistemas de acueducto, alcantarillado, plantas de tratamiento, control de inundaciones, todo lo que tenga que ver con la parte hidráulica? Lo vamos a trabajar ¿de dónde? De la RAS 2014 y de la Ley 0330 del 2017. ¿Estamos? Siempre. En acueductos, ¿bajo qué criterio nos basábamos? Nos basábamos ¿bajo quién? Bajo la RAS también 2014 y la Ley 0330 del 2017. Son las mismas, pero aquí es el título de en alcantarillados y en acueductos es el título B. Y así sucesivamente está el F, el G y todos los demás para las distintas obras hidráulicas que podamos diseñar en nuestra vida como profesionales. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Vamos a definir el nivel de complejidad. Entonces, estamos hablando ahora del nivel de complejidad. ¿Están viendo la presentación? No. ¿Ahora sí la ven? Entonces, el nivel de complejidad tengo que guiarme bajo la normatividad, bajo el reglamento de la RAS 2014, el título B. Ella es la que me habla del nivel de complejidad. El nivel de complejidad también lo tenemos que tener presente a la hora de definir el sistema de acueductos, sistema de alcantarillado, sistemas de planta de tratamiento, en fin, todo lo que tenga que ver con el saneamiento básico, tenemos que hablar del nivel de complejidad. ¿El nivel de complejidad de qué depende? El nivel de complejidad depende del factor económico, del factor socioeconómico donde esté haciendo nuestro diseño. No es lo mismo hacer un diseño para un casco urbano como Pamplona, como para un casco urbano como Cúcuta, para un casco urbano como Chinácota, que los estratos socioeconómicos son altos, son 4, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que hacerlo para una vereda o para un corregimiento, donde los estratos socioeconómicos pueden ser 1 y 2, muy pocas veces va a ser 3. Entonces tenemos que tener claro y tener presente que el nivel de complejidad del sistema depende del factor económico del sistema y depende de la población a la cual vaya yo a proyectar. Entonces tenemos niveles de complejidad para zonas urbanas con tanto nivel de habitantes y la capacidad económica. Entonces en este caso, por ejemplo, yo voy a trabajar en la población donde estoy trabajando, es un estrato 2. ¿Listo? Es un estrato 2. Y dependiendo con la tabla, pues yo puedo definir cuál va a ser mi nivel de complejidad. ¿Estamos? Entonces yo defino si los habitantes están entre 2000, digámoslo, 2.501 y 12.500, entonces mi nivel de complejidad es medio, siempre y cuando la capacidad económica de los usuarios sea baja. Entonces, en este caso, en este ejemplo, mire, tengo una población futura, lo dice la diapositiva, de 3.743 habitantes.
Ese 3.743 habitantes, ¿en qué rango está de población? Está entre 2.100 y 12.500. Y aparte estoy diciendo que la capacidad económica de los usuarios es baja. Son estratos 2 y 3. Este diseño se hizo para una población, para un casco rural, para una vereda cercana al municipio de Crácota. Entonces ya nuestro nivel de complejidad sería medio. Y teniendo esos factores y esos parámetros, yo puedo seguir empezando a diseñar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Capacidad económica de los usuarios, cuando hablamos de baja, ¿es estratos? ¿Qué estratos es? Y cuando es media, Realmente como la cuando gran hablamos de diferencia entre... estratos bajos, hablamos casi siempre de 1 y 2. Y muchas veces dependiendo del 3. Ya cuando hablamos de estratos medios, ya hablamos de 4 y 5, hasta 5. Y ya altos hablamos de 6, 7 y lo demás. Pero hay que entender que eso es relativo. Por ejemplo, hay estratos 4 donde viven personas con muy bajos recursos. Y hay estratos, por ejemplo, hay personas que viven en estrato 1 y 2, pero son de recursos muy altos. O sea, es relativo. Ahorita en la pandemia pudimos darnos cuenta de eso. Cuando sacaban los paños rojos, apenas empezó la pandemia, que significaba que necesitaban la ayuda económica de las personas que pudiesen y del Estado. Habían personas en estratos 4 o 5 que sacaban los pañuelos rojos, los trapos rojos. O sea que eso es relativo. Pero para nuestro diseño, sí, más o menos decimos que estrato 1 y 2, vamos a definirlo bajo. Hasta de pronto el 3, eso tendría que mirarlo uno como diseñador a la hora de estar en campo, a la hora de estar en el sitio donde se va a hacer el diseño del alcantarillado, donde se muestre la población, donde se hagan los censos poblacionales, donde se mire la calidad socioeconómica de las personas, donde se mire la calidad de vida de las personas. Ahí en ese punto donde podemos definir nosotros como ingenieros si el estrato 3 lo podemos definir como un estrato bajo o un estrato medio. De igual manera el estrato 4 y así sucesivamente. Eso realmente lo define es ya el diseñador a la hora de estar en campo y a la hora de tomar sus datos para empezar a hacer nuestros respectivos diseños. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces continuemos. Vamos a hablar del periodo de diseño. Para el periodo de diseño tenemos que basarnos en nuestra ley, en nuestra resolución 0330 del 2008 de junio del 2017. Ella en su artículo 40 nos dice cuál va a ser el periodo de diseño para los distintos componentes de nuestras obras hidráulicas. No solamente de nuestro sistema de alcantarillado, ni nuestro sistema de acueducto, ni nuestro sistema de plantas de tratamiento, sino todo lo que tenga que ver realmente con obras hidráulicas. Ellos me van a de definir cuál va a ser nuestro periodo de diseño. Entonces, para este caso dice que de manera que el periodo de diseño para todos los elementos de este proyecto es de 25 años, de acuerdo con el nivel de complejidad. Entonces, la resolución 0330 del 8 de junio del 2017, en su artículo 40, ella me va a definir, dependiendo del nivel de complejidad, cuál va a ser el periodo de diseño. ¿Listo? En este caso ya definimos que el ejercicio que voy a hacer en el ejemplo que voy a hacer en clase, ¿cuál es mi nivel de complejidad? Me regreso un momentico. Dijimos que el nivel de complejidad iba a ser ¿cuál? Medio, ¿sí o no? ¿Por qué medio? Porque teníamos una población futura de 3.743 habitantes y la capacidad económica de estratos 1 y 2, que era baja, entonces nuestro nivel de complejidad es medio. Entonces, la resolución 0330 del 8 de junio del 2017, en su artículo 40, me dice que para un nivel de complejidad medio y con las condiciones de población, el periodo de diseño es de 25 años. No sé si ustedes tienen ya el ingeniero tuvo que haberles dado la resolución, la 0330, y la RAS, ¿cierto que les tuvo que haber dado eso? Sí, señor, eso lo tenemos por ahí. Listo. Eso no es para tenerlo por ahí, es para comérselo como si fuesen abogados, porque lo tienen que tener al pie de la letra. Claro. Listo. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Siempre ese periodo de diseño para obras hidráulicas es de 25 años? ¿O en caso tal de que el nivel de complejidad por lo menos sea alto y la capacidad económica de los usuarios sea alto, ahí también hay valores en la RAS?
Claro, tienen que irse, mira, ahí les estoy dando dónde lo encuentran, en la resolución 0330, en el artículo 40, ahí van a encontrar si el nivel de complejidad es bajo, medio alto y alto, cuáles van a ser los periodos de diseño para cada una de sus respectivas obras hidráulicas. O sea, eso ya lo dice la normatividad, entonces me tengo que ir a la normatividad y basarme en esos códigos para poder definir cuál va a ser nuestro periodo de diseño. Lo mismo sucede en acueducto, lo mismo sucede, bueno, en fin, en todas nuestras obras hidráulicas que vayamos a diseñar. El semestre pasado yo me basé, también era medio, el nivel de complejidad era medio, y el factor económico era bajo, entonces casi todas las obras que hice en el semestre pasado en el diseño de acueductos, las diseñé a 25 años. ¿Listo? Entonces avancemos. Vamos a hablar de la dotación neta. Para la dotación neta también tengo que referirme a la RAS al 2014. Cuando nosotros hacíamos acueductos, nosotros la dotación neta la hacíamos por el consumo neto y luego por las pérdidas, ¿se acuerdan? Luego encontramos un consumo neto y luego uno adoptado. Aquí lo vamos a trabajar similar, pero vamos a ahorrarnos hacer esa tabla porque, repito, el tiempo nos apremia. Como el tiempo nos apremia, entonces yo me voy a omitir todo ese paso y me voy a ir directamente a la normatividad colombiana. Entonces yo me voy a ir al consumo neto según lo que me dice la RAS en su título B, la RAS 2014. Entonces, en este caso me dice que es de 150 litros habitante día. ¿Por qué 150 litros habitante día? Por dos razones. Primera, porque el nivel de complejidad del sistema que yo voy a diseñar, el nivel de complejidad es medio. Lo tenemos acá. Medio. Nivel de complejidad medio. Aparte de eso, yo voy a decir que el clima es templado y frío, porque Cácota es frío. En Cácota hace frío. Como en Cácota hace frío, entonces yo voy a definir que, en mi caso, en el ejercicio que voy a hacer en clase, para que me entiendan todos los factores, va a ser de 115. Puede ser que yo lo esté haciendo el mismo para una vereda, digamos, en Bochalema, en Chinácota, donde los climas son un clima más bien cálido. Y digamos que el nivel de complejidad va a ser medio alto. ¿Por qué medio alto? Porque son zonas turísticas. Son zonas donde las personas van a pasar sus puentes festivos. Hay personas que tienen capital y trabajan de pronto en Cúcuta, en Pamplona, y compran sus cabañas, compran sus casas de veraneo en estos municipios donde el clima es cálido. Entonces el nivel de complejidad en una región de esas, ya el nivel de complejidad no sería medio, sino puede ser medio alto y puede llegar a ser hasta alto. Pero digamos que en esos dos municipios sea medio alto y el clima es cálido. Quiere decir que la dotación neta en esos municipios ya no va a ser de 115 litros habitante día, sino que en ese municipio ya va a ser de 135 litros habitante día, que es lo que me está mostrando la tabla que tienen ahí en la tabla 5, que es lo que me está mostrando la diapositiva, y es lo que me dice la RAS 2014, su título B. ¿Estamos claros para todos? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Listo. ¿Voy muy rápido o voy bien? No sé si estén Está bien, copiando. profe. No sé si estén copiando, si estén grabando, no sé. ¿Listo? El día del parcial no se pongan a buscar la grabación porque es de aguas residuales. Entonces vamos a empezar a buscar cuál va a ser nuestro caudal de diseño. Cuando veríamos el sistema de acueductos, nuestro caudal de diseño era el caudal medio diario, más las pérdidas en la planta de purificación, más las pérdidas en el transporte, el caudal máximo diario. Si hacíamos con tanque de almacenamiento, y si no tenía tanque de almacenamiento era con el caudal máximo horario. En fin, aquí vamos a tener que tener presente que tengo que utilizar 4 distintos caudales. ¿Qué creen que nosotros en un municipio como Pamplona, digámoslo así, desalojamos en la red de alcantarillado de aguas negras? ¿Cuáles creen que de dónde llegan las aguas negras en un pueblo como Pamplona? De domicilios. Del domicilio. Las domiciliarias, las industriales. Exacto, tenemos las domiciliarias, las industriales. ¿Qué más tenemos? Comerciales también. Por acometidas, residenciales. por infiltración. Entonces hay varios factores que necesito determinar para poder determinar realmente cuál es el caudal de diseño,
para hacer nuestro sistema. La RAS me dice que por lo menos que un sistema de alcantarillado, el diámetro mínimo tiene que ser de 6 pulgadas. O sea, cuando ustedes vayan a diseñar alcantarillado, ya saben que mínimo van a empezar a diseñar con 6 pulgadas cada uno de los sistemas. Listo. Entonces, caudal de aguas residuales domésticas. Entonces, ese es uno. Voy a leerles los que vamos a trabajar. Entonces, el primero, los caudales que tengo que tener presentes o que tengo que tener a la mano para hacer nuestro caudal de diseño son 4. El primero es el caudal de aguas residuales domésticas. El segundo es el caudal de aguas residuales industriales. El tercero es el caudal de aguas residuales comerciales. El cuarto es el caudal de aguas residuales institucionales. Tenemos también un caudal de infiltración, eso lo vamos a utilizar más adelante, un caudal de infiltración. Y tenemos uno de conexiones cerradas. Esos serían los distintos caudales que tengo que tener presente a la hora de calcular mi caudal de diseño para un sistema de alcantarillado de aguas negras. ¿Listo? Estoy trabajando caudal, alcantarillado de aguas residuales. Listo. Entonces arranquemos. Vayan analizando la diapositiva, vayan copiando la ecuación y ya avanzo mientras que tomo tantica agua. Viendo el caudal de aguas residuales domésticas, que fue la primera que hablamos. Ese caudal lo vamos a denotar como un K sub D, que es caudal de aguas residuales domésticas, y las unidades van a estar en litros sobre segundo. Según la RAS 2017, en el artículo 134, la expresión que me define el caudal de aguas residuales domésticas se expresa de esa manera, como C sub R por P por dotación neta dividido entre 86.400. En el libro guía hay otra fórmula, otra expresión matemática, que también se trabaja esa se trabaja más para cosas más pequeñitas. De pronto esa es la que van a utilizar ustedes en su proyecto. Lo miran ahí en el capítulo 15, creo que es la primera ecuación que está en el capítulo 15 o la segunda, que esa también la pueden utilizar. Voy a descargar un momentico la presentación y les muestro el libro para decirles cuál es la otra ecuación que podemos trabajar, pero vuelvo y repito, esta se puede trabajar para... ¡Ay, Dios! Entonces, el libro trabaja esa y trabaja otra. Trabaja esta. Esta que es parecida, pero esta tiene el coeficiente neto de agua potable y tiene la población. Y también se trabaja con esta, donde tiene el C sub R que les acabé de mencionar antes, que es el coeficiente de retorno, que ya hablamos ahorita más tarde de él. Está el consumo neto, que es C. Está la densidad de población de la zona, que se da en habitantes sobre hectárea. Y está el área de drenaje. En este caso, vuelvo y repito, para el proyecto de ustedes, creo que van a tener que trabajar con alguna de estas dos, pero es prácticamente lo mismo. No es que las cosas me vayan a cambiar significativamente. ¿Listo? Entonces es para que lo tengan presente. Entonces, de esta manera es que conseguimos el caudal de aguas residuales. Y se denota de esa manera. Es el caudal o la demanda de agua que sale de nuestros usos domésticos en nuestros hogares. Esa es la que va a llegar al sistema. Y esa demanda, ¿cómo la podemos expresar o cómo la podemos calcular? De la manera que está expresada en la diapositiva. Como caudal sub D, que va a ser caudal de aguas residuales domésticas, y va a ser igual a un C sub R, que es un coeficiente de retorno adimensional, e igual a 0,8 en este estudio. Ese coeficiente de retorno también está en la RAS, dependiendo de las poblaciones que ustedes vayan a trabajar. Por eso les decía, y les he repetido siempre a los que vieron conmigo acueductos, cuando uno diseña acueductos, alcantarillados o cualquier obra hidráulica, uno tiene que llevar debajo del brazo la RAS, el título que vaya a trabajar, y la ley 0330 de septiembre del 2017. Entonces, siempre tengo que tenerla a la mano. Ay, Dios, este man me va a matar a mí de un piedro, no. Entonces, es el caudal de aguas residuales domésticos. Ay, no, hermano, esto no puede. Caudal de aguas residuales industriales.
Entonces, para el caudal de aguas residuales industriales sucede lo mismo. Tengo que basarme en el reglamento técnico para el sector de agua potable, la RAS 2014 en el título D. Entonces, la RAS en el 2014 en el título D me va a dar un porcentaje, porque vamos a trabajar con un porcentaje de área. Lo definimos. Por ejemplo, para el ejercicio anterior dijimos que era 0.8, o sea, eso significa el 80%. Ahorita cuando hagamos el ejemplo numérico se van a dar cuenta. Y para la RAS 2014, para el título D, ella me dice que para las zonas residuales industriales, esa área total existente va a ser del 5%. En este caso, repito, en el caso que voy a hacer el ejercicio, en la RAS ustedes van a encontrar para distintos, si yo hago un diseño de un alcantarillado para un municipio donde es realmente industrial, por ejemplo, Envigado, Itagüí, en Antioquia, entonces ese va a cambiar muchísimo, ese ya no va a ser 5%, ese ya puede ser el 50, el 60, el 70%, porque esos municipios son totalmente industriales. Entonces ya la zona residencial baja mucho, ya la zona residencial puede ser 10, 20%, 30%, y la zona donde está la parte industrial es muy, pero muy alta. ¿Listo? ¿Me hago entender? Pero ¿cómo defino eso? Eso lo defino por la RAS en el título D. Ella es la que me va a decir de qué manera voy a hacer la distribución de toda el área, tanto de la zona industrial como la zona residencial, como la zona institucional, como la zona comercial. Eso lo dice la RAS en el título D. En la tabla 3.2. Ahí se las estoy mencionando dónde encuentran esos valores. En el título D, 3.2, ahí encuentran la tabla y por ella se guían para poder determinar qué porcentaje de área realmente le pertenece a cada una de las zonas donde voy a determinar mi caudal. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Eso es contribución de aguas residuales industriales para industrias pequeñas. Eso también está en la RAS. Entonces, la contribución industrial puede ser baja, puede ser media, puede ser medio alta y puede ser alta. Esta la encuentran en la RAS. ¿Cuál es la contribución de cada una de las industrias? O sea, por ejemplo, para nosotros, para nuestro caso, la contribución, si el nivel de complejidad es medio, entonces la contribución industrial puede ser de 0.6 litros sobre segundo por hectárea. ¿Listo? Ese valor lo encontramos en la RAS. Lo mismo la anterior, la de las áreas, de qué área, dependiendo de los niveles de complejidad, qué tanta área le pertenece a cada uno de los municipios, para la industria, para el comercio, para el industria, comercio, institucional, industrial. Listo. Ahora vamos a hablar del caudal de aguas residuales comerciales. Ya hablamos del caudal de aguas residuales industriales, ya hablamos del caudal de aguas residuales domésticas y ahora vamos a hablar del caudal de aguas residuales comerciales. Ya con ese sería 3. Ese lo denotamos con un Q sub C. Y este también, según la normatividad de la RAS 2014, en el ítem D 3.3.3.3, para zonas mixtas, comerciales, residenciales, los caudales comerciales deben estimarse teniendo en cuenta la concentración comercial relativa a la concentración residencial, utilizando una contribución de caudal comercial correspondiente a 0.5 litros sobre segundo, pero vuelvo y repito, eso es para este caso en particular. Para el caso de su proyecto, ustedes tienen que mirar, por eso les estoy poniendo en las diapositivas dónde encuentran las tablas, dónde encuentran los ítems, donde pueden verificar cuál va a ser ese caudal correspondiente. Para el caso de Icotal, que estoy trabajando como ejemplo académico y logren entenderme mucho más lo que vamos a realizar, para ese caso, según la tabla, es de 0.5 litros sobre segundo por hectárea comercial. Repito, por hectárea comercial. Y en el presente estudio se considera que el área total existente es del 10% para usos comerciales. Entonces, ¿cómo definimos? Repito y recalculemos. ¿Qué porcentaje de área definí para la zona residencial? Para este caso del ejercicio.
Lo dije. 0,5 creo que era. No, ¿qué porcentaje? 5%, ¿no? El 80%. Ya tengo el 80% que es la zona comercial. ¿Cuál fue el que dije para la zona industrial? El anterior. También lo definí el porcentaje. El 5%. Mírenlo aquí en la diapositiva y lo dije. Y aquí está, miren, lo dije. Lo pueden encontrar en la tabla 3.2 para el reglamento técnico de la RAS 2014 en el título D. Y el presente estudio se considera que el área existente es del 5%. ¿Dónde encuentran? Eso lo encuentran en la RAS, en el título D, en la sección 3.2. Y lo definí del 5. El anterior, el residencial, lo definí como el 80. Y el caudal de residuales comerciales lo definí del 10%. O sea que el área total, que es el 100%, ya he definido un 80% para la zona doméstica, un 5% para la zona industrial y un 10% para la zona comercial. O sea que ya vamos en un 95%. ¿Está claro para todos hasta ahí, por favor? Listo, profe. Listo. Perfecto. Entonces, avancemos. Vamos para caudales de residuales institucionales. Entonces, vuelvo y repito, todo me lo dice la RAS. Ya teníamos el 80%, lo definí para zona comercial, para zona residencial. El 5% para zona comercial. El 10% para zona comercial. ¿Y qué me quedaría? El 5% para zona institucional. Ahora hablemos rápidamente cómo sería esa distribución para que ustedes encuentren el caudal en su proyecto que les dejó el ingeniero Luis Fernel Viracachá. Ustedes van a hacer el diseño de un alcantarillado. ¿Para qué zona? Creo que es para un conjunto residencial. Sí, un conjunto. Un conjunto residencial, ¿cierto? Entonces imaginémonos que estamos dentro de un conjunto residencial. ¿Qué área creen ustedes que manejaría de ese conjunto residencial la zona doméstica, la zona residencial? Del 100%. Cambio la pregunta. ¿Cuántas torres de apartamentos son? Para ustedes, para el proyecto de ustedes. 6. 6 torres de apartamentos, ¿de cuántos pisos? Son 6 manzanas. 6 manzanas. Listo, ¿y son bloques de apartamentos o casas? De apartamentos, por lo menos en cada diseño uno debía escoger qué cantidad de torres iba a poner. Por lo menos el de nosotros colocamos 4 torres por cada manzana y cada torre tiene 11 pisos. Ok, perfecto. Bueno, usted como ingeniera, ¿qué pensaría? ¿Que en esa zona que usted va a construir hay zona industrial? Cuando hablamos de industrias, hablamos de fábricas grandes o algo. ¿Usted le metería a su conjunto residencial industria? No le metería industria, ¿cierto que no? Porque la idea es que yo pueda vender los apartamentos y las casas fácilmente. Si ese es un conjunto que usted quiere vender fácilmente, usted no le va a meter una fábrica dentro del conjunto residencial porque esa cuestión no la va a dejar descansar a los vecinos, ni mucho menos. Y de todas maneras, el uso del suelo no se hizo para eso. El uso del suelo no se hizo. Si va a ser un conjunto residencial, es porque el uso del suelo y el plan de ordenamiento territorial me permiten que haga el conjunto residencial. Entonces, el uso del suelo va a ser simplemente para zona residencial, no para zona industrial. Entonces, en ese caso, para ustedes, ya por ley van a decir que el porcentaje de zona industrial en su zona es 0. Ya no tiene zona industrial que es 0. Hablemos de la zona comercial. ¿Creen que tendría zona comercial en esas 6 manzanas que vas a diseñar conjunto de apartamentos, digamos que es un conjunto cerrado? Por lo general, no. Creería que no. Sí, claro, tendría que haber zona comercial.
O sea, por lo menos Sí, usted tendría que ponerle, por lo menos tendría que ponerle a su conjunto residencial una zona de lavandería, una zona de, de abarrotes, de frutas, de verduras, de granos, uno o dos supermercados dentro de la zona, lavandería. ¿Qué más creen que le pueden agregar? Le pueden agregar una peluquería, un arreglo de uñas, manos, en fin, dependiendo del estrato socioeconómico también donde lo vaya a diseñar. Si es un estrato muy bajo, pues no le va a poner zona de manicure y pedicure porque va a quebrar el que ponte un sitio de esos. Pero sí puede existir una zona de peluquería, un centro, un local comercial con peluquería, puede existir un local comercial de computadores, de venta de internet, de minutos, en fin. O sea que sí puede existir dentro de las zonas que ustedes van a diseñar, sí puede existir esa zona comercial. Sí la podemos definir para encontrar nuestro caudal de diseño. Y esa zona industrial, comercial, ¿de qué porcentaje creen ustedes que puede ser? O sea, en otras palabras, ¿qué porcentaje de todo el área que usted va a construir cree que va a necesitar para su zona comercial? 10%. Un 10% o menor a ese 10%, ¿no? Como un 5%. Pongámoslo un 10%, para que vaya mirando más o menos sus proyectos. Puede ser de un 10%. Ese 10% puede ser la zona comercial. Ahora hablemos de la zona institucional. ¿Creen que va a haber zona institucional dentro de ese conjunto de apartamentos? No, no, señor. 0% haría en ese caso. No. Usted como papá no sabe cargar cochinos chiquitos a las 6 de la mañana para el trabajo. Bueno, yo tampoco sé qué es ser papá, ¿No? pero Un colegio, una guardería. tiene que haber jardín infantil, guardería, de pronto la primaria básica, hasta, no sé, hasta cuarto primaria, quinto primaria puede existir dentro del conjunto, pero por ley, tiene que existir la primera infancia, jardín infantil, guardería, copetín, no sé cómo es que le llaman, y bueno, párvulos y toda esa cuestión debe existir, porque por ejemplo la compañera nos dice 6 bloques de apartamentos, no sé cuántas torres le meterán en cada, 6 manzanas, no sé cuántas manzanas pensará ingresar en cada manzana, de 11 pisos, imagínense, eso es muchísima población la que va a estar ahí en esa pequeña área. Entonces va a existir la parte institucional. Esa parte institucional, pongámosle de un 5%. O sea que en conclusión para el proyecto de la compañera, ¿no? Los demás pues puede ser distinto porque todos pensamos diferente. No pensamos lo mismo. Y también depende de donde yo vaya a hacer nuestro proyecto. No es lo mismo hacer un proyecto en Bogotá para estrato 6, 7, 8, 9, 10 que hacerlo en Bogotá, en Ciudad Bolívar. No es lo mismo. No es lo mismo hacer ese mismo diseño en Bogotá que hacerlo en Pamplona. Entonces depende de las razones y las cuestiones socioeconómicas que nos estemos manejando, hacemos nuestros respectivos diseños y hacemos nuestra respectiva distribución del área con la cual vamos a trabajar para hacer nuestro sistema de alcantarillado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro para todos? Ingeniero, qué pena una pregunta. ¿Usted finalizando la clase nos podría compartir las diapositivas para revisarlas de nuevo? No, señor. Ahora vamos a hablar del caudal de infiltración. El caudal de infiltración es aquel caudal que por la superficie entra pues a la zona donde va a estar la tubería y muchas veces hay colectores y pozos que están un poco defectuosos y todo lo demás. Entonces esa información, ese caudal que logra penetrar, que es el caudal de infiltración, logra llegar a la tubería. Entonces la RAS también y la resolución 0330 del 8 de junio del 2017, en el artículo 134, cita que eso puede estar entre 0,1 y 0,3 litros sobre segundo por hectárea. Repito, la RAS me dice, la 0330 del 8 de junio del 2017, en el artículo 134, cita que ese caudal de infiltración puede estar entre 0,1 a 0,3 litros sobre segundo por hectárea. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mirar la RAS, mirar la resolución y mirar, dependiendo el proyecto de cada uno de ustedes, qué caudal van a definir como caudal de infiltración. Entonces, ¿cómo define uno también eso? Eso también lo define el estudio de suelos, la zona donde yo estoy haciendo el proyecto.
todos esos conceptos tiene que tenerlos claros y presentes, dependiendo de la zona que usted esté trabajando y el tipo de material que usted esté trabajando, donde vaya a hacer su alcantarillado, pues usted puede decir, no, este suelo, el coeficiente de infiltración es menor, el coeficiente de infiltración es mayor, y lo define. Para mi caso, para el proyecto académico que voy a realizar, el que estamos haciendo aquí en el curso, yo definí que era de 0.3. ¿Cómo lo definí que era de 0.3? Por el estudio de suelos. Pero yo no me voy a poner a mostrarle aquí a ustedes todo el estudio de suelos para llegar a ese punto, porque no es la materia es diseño de alcantarillados. Y para este caso es de 0.3. Entonces ustedes definen en su proyecto qué tipo de suelo es. Entonces dicen, no, esta es una arcilla, es un limo, es una arena mal gradada, en fin, es el tipo de material que esté trabajando en su obra. Cuando sean profesionales, cuando estén en la vida profesional, tienen que tener en cuenta todos esos parámetros a la hora de hacer un alcantarillado. No es simplemente, como muchos piensan, que hacer un alcantarillado es coger la topografía y montarla en AutoCAD y hacer el trazado. No, no es solamente eso, hay que tener muchos factores que ya hemos venido trabajando y que quiero que tengan presentes de aquí en adelante a la hora de hacer sus diseños. Entonces, por favor, les he venido recapitulando y les puse ahí las soluciones o dónde encuentran información con respecto a cada uno de esos temas que van a necesitar en su proyecto y que van a necesitar de pronto en su parcial. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Todo está claro? Sí, ingeniero, sí, señor. Ahora hablemos de conexiones cerradas. Y conexiones cerradas son que cuando se construyeron, pues quedaron muy mal empatadas, que hay de pronto errores de conexión y todo lo demás. Entonces, para este tipo de caudales que logran entrar al sistema de alcantarillado, también la normatividad colombiana tiene una serie de parámetros y sigue siendo el mismo artículo, la misma resolución 0330 del 8 de junio del 2017. Ella me define una serie de alternativas, de valores, y la alternativa máxima puede ser hasta de 0.2 litros sobre segundo por hectárea, que es lo que puede ingresar por conexiones cerradas al sistema de alcantarillado. Hoy en día esos valores son muy grandes. Porque desafortunadamente el alcantarillado que tienen nuestras comunidades son alcantarillados muy viejos. Son alcantarillados que se hicieron con materiales de grés, que fácilmente se quiebran. Por eso dice que esa tubería está más picada que muela de gamín. Entonces, esos valores realmente hoy en día son muy grandes. La idea es tener estos valores para nuestros nuevos diseños. Tener este tipo de valores. ¿Listo? Entonces, para mi ejercicio académico, vuelvo y lo repito, voy a tomar de 2 litros por segundo, 2 litros sobre segundo por hectárea, como valor por conexiones cerradas. Vuelvo y los invito a que revisen la RAS, los valores, los ítems que les di, y que lean la resolución 0330 del 8 de junio del 2017 y la tengan a la mano para la solución de su proyecto y la tengan a la mano para sus parciales que nos quedan, sus 2 parciales que nos quedan antes de terminar el semestre. Entonces, por favor, si no tienen, alguien no pudo descargarla o se le olvidó y no la tiene a la mano, con mucho gusto me dice, me escribe por el interno, del caudal medio diario de aguas residuales. Entonces, cuando hablamos del caudal medio diario de aguas residuales, es más o menos como si fuese el caudal promedio, y para poder encontrar los diámetros de las distintas tuberías que tienen que tener nuestros sistemas. No todos nuestros sistemas van a tener tuberías de 6 pulgadas, ni de 8, ni de 10. Hay tuberías en las grandes capitales que un tubo puede llegar a tener 2 y muchos más metros. Yo tuve la oportunidad de estar en Bogotá en la construcción de una línea de alcantarillado por la carrera 30 y los tubos eran de 3 metros de diámetro, más o menos.
O sea, era una cosa bastante impresionante. Y tuve la oportunidad de estar en la construcción de una alcantarilla tipo bóveda. Y en el río Bogotá, y esa hijo de madre era casi de 4 metros de diámetro. O sea que todo eso me lo dan este tipo de caudales los que me van a poder determinar cuáles van a ser los distintos diámetros que necesitan nuestros sistemas de alcantarillado. Entonces, el caudal medio diario de aguas residuales, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la suma de los caudales que encontramos anteriormente. Entonces, el caudal medio diario de aguas residuales, que se nota como caudal M sub D, para un tramo con un área de drenaje dada, o sea, tengo ya el área que voy a trabajar, es la suma de los aportes domésticos, industriales, comerciales e institucionales que fueron los que acabamos de mencionar anteriormente. Entonces, para poder determinar nuestro caudal medio diario, el caudal medio diario de un sistema de alcantarillados va a ser igual a ¿quién? A la suma de ¿quién? Del caudal de aguas residuales domésticas, más el caudal de aguas residuales industriales, más el caudal de aguas residuales comerciales, más el caudal de aguas residuales institucionales. Repito, ese es el caudal medio diario. ¿Está claro para todos? Sí, señor. ¿Listo? ¿Ya copiaron los que están copiando? Voy muy rápido, es que me toca correr porque el tiempo es... Ahora vamos a hablar del caudal máximo horario final. Eso también tiene un factor, y ese factor también me lo dice la normatividad, la 0330 del 8 de junio del 2017, en su artículo 134. Entonces dice que el caudal máximo horario del día del máximo consumo se estima a partir del caudal medio diario, para lo cual se usa el factor de mayoración F. Lo mismo que hacíamos cuando veíamos sistemas de acueductos. ¿Se acuerda que cuando veíamos sistemas de acueductos teníamos que encontrar el coeficiente de mayoración, el caso 1 y el caso 2, para poder identificar el caudal máximo diario y el caudal máximo horario en sistemas de acueductos? De la misma manera se utilizan para determinar el caudal máximo horario en sistemas de alcantarillados. ¿Donde quién? Donde el caudal máximo horario final es igual a ¿quién? Al coeficiente de mayoración, que también se encuentran en tablas en la resolución, multiplicado por el caudal máximo diario final. Perdón, caudal medio diario final, que fue el que encontramos anteriormente. Entonces encontramos primero el caudal medio diario y después encontramos el caudal máximo horario final. ¿Listo? Vuelvo y repito, donde ¿quién es F? F es el factor de mayoración. Con ese factor de mayoración lo multiplicamos por el caudal medio diario y encontramos nuestro caudal máximo horario final. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Copien, por favor. Profe, ¿Dónde o sea, que encontramos ese eso? Perdón, no te escuché, ¿cómo? ¿Dónde encontramos el factor? ¿También en la resolución? En la ¿Verdad? resolución, sí. Ok. Sí. Profe, o sea, que ese caudal medio diario de aguas residuales también viene siendo el mismo caudal medio diario final. Pues sí, exactamente. Recuerden los que vieron conmigo alcantarillados, acueductos, y lo tuvieron que haber visto ustedes, acueductos, la definición de caudal máximo horario y de caudal medio diario. Es el caudal medio en la historia en un año, pero el día más importante, el día que más se presenta, ese es nuestro caudal medio diario. Y lo mismo el caudal máximo diario es el que se presenta durante un día, en el transcurso de un año, ese va a ser mi caudal. Recuerden que todo esto también nos lo hace, bueno, me refiero para la parte de hidrología, para cuando diseñemos nuestro alcantarillado de aguas lluvias. Estos caudales salen de las curvas IDF, de las curvas ADA, de las curvas PDF, de las curvas IDA, todo ese tipo de información que tuvieron que haber visto ustedes en su curso de hidrología. Que el coeficiente de mayoración es inversamente proporcional a la población. A mayor población es menor el coeficiente de mayoración.
y a menor población es mayor el coeficiente de mayoración. Les decía que el coeficiente de mayoración, según la normatividad colombiana, según la resolución 0330 del 8 de junio del 2017, en su artículo 134, establece que el coeficiente de mayoración puede estar entre 1.4 a 3.8 para sistemas de alcantarillado. Y que en mi caso, para el ejercicio académico que estoy realizando y que voy a hacer ahorita numéricamente, asumí que el valor de mayoración para mí va a ser de 3. ¿Cómo lo decidí? Por la normatividad. Me tengo que ir a la resolución, analizar cuáles son los coeficientes de mayoración, mirar cuáles son las condiciones iniciales que tengo y poder definir cuál es el coeficiente de mayoración que voy a trabajar. ¿Estamos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el diámetro interno mínimo. Entonces vuelvo y le repito, entonces ahora se adopta el valor establecido en la resolución 0330 del 08 de junio del 2017, en el artículo 140 del Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que fue lo que definimos para los sistemas de alcantarillado convencionales y para poblaciones menores a 2.000 habitantes. Entonces, para mi caso, vuelvo y repito, este es para mi caso, el sistema me dice que el diámetro interior real mínimo será de 140 milímetros, o sea, de 6 pulgadas. Entonces, para el proyecto, ustedes, si la compañera dice que va a ser 6 bloques, 6 manzanas, en cada manzana va a poner 4 torres de 12 pisos, 11 pisos por 4 serían 44, 44 por 4 personas por apartamento. Ingeniero, ¿cómo me le va? Esto es muy fácil, pero hay que tener la normatividad ahí a la manito. Ahí les estoy dando donde encuentran, les estoy dando hasta los artículos, donde encontrar todo lo que hemos venido trabajando para que cuando tengan el diseño del proyecto en el parcial y en el que están haciendo, pues sepan de dónde sacan la información. Estaba haciendo el cálculo así de la compañera. Estábamos diciendo que eran 4 torres por manzana de 11 apartamentos, ¿fue que me dijo? ¿No Sí, está la profe. compañía? Sí, 4 torres, ¿no? Por manzana. ¿Cada torre cuántos apartamentos tiene? Según su diseño. ¿3, 4? Cada torre. Creo que son 4, profe. 4, 4. O sea que serían 4 por 11. 4 por 11 sería 44 34 apartamentos por por cada torre. torre. Y por manzana serían 44 por 4, eso me da 4 por 4, 6, 176, sí. Sí, 176 apartamentos. Multiplíquenlo por 4 personas por apartamento. O sea, eso le da más de... Daría una población de 4.224 personas en las 6 manzanas. Entonces tiene que mirar la resolución para saber cuánto va a ser el diámetro mínimo para ese tipo de población. En mi caso es de 6 pulgadas, en el suyo puede ser, yo creo que 8 o 10 pulgadas, más o menos le pongo yo. Entonces toca mirar ese parámetro por medio de ¿qué? De esa respectiva información. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro para todos? Interno mínimo. Otro parámetro importante, yo creo que es uno de los más importantes, que es con el que peleo yo siempre a la hora que estoy haciendo los diseños de alcantarillados, que hay pendientes que son muy grandes. Hay pendientes que dan muy grandes, pero la normatividad colombiana no me restringe tanto las pendientes, sino me restringe los diámetros y las velocidades, que son las velocidades con las cuales tiene que estar funcionar el sistema. Entonces, cuando yo tengo pendientes muy grandes, pues se supone, en teoría, que voy a tener velocidades grandes. Pero la gente no logra entender que cuando yo estoy hablando de sistemas de alcantarillados, lo que yo voy a transportar es mucha materia y mucho más denso. El fluido que está dentro de la tubería es mucho más denso. Y hacer el fluido mucho más denso dentro de la tubería, pues las velocidades van a disminuir. No es lo mismo yo tener una pendiente agreste de 40, 45, 50, 52%, que hay diseños que se trabajan con ese tipo de pendientes. Ahorita entregamos un diseño para el municipio de Mutiscua y la pendiente más alta era del 57%. Imagínense una pendiente del 57%. Pero la velocidad me cumple.
Y si la velocidad me cumple, la pendiente no tiene nada que ver, siempre y cuando lo que va a transportar esa tubería cumpla con la normatividad de la velocidad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro y tener presente. ¿Me dice entender hasta ahí? Entonces, ¿qué me dice la normatividad colombiana? Lo mismo, en la 0330 del 8 de junio del 2017, en el artículo 141, mire, y en el artículo 142. Les estoy dando todo masticadito, para que no que es que no encuentro dónde dice eso, no, les estoy dando todo masticadito para que simplemente se sienten y lean y vayan sacando sus propias conclusiones y sus propios valores. Entonces dice, la velocidad mínima real permitida en el colector de alcantarillado sanitario es aquella que genere un esfuerzo cortante en la pared de la tubería mínimo a 1 pascal. Entonces esa es la que me sirve, que me garantice eso. Ahorita miramos cómo se saca ese valor. Y aquí me está diciendo que según la resolución 0330 del 8 de junio del 2017, en el artículo 141 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la velocidad máxima permisible recomendada según el artículo 142 es de 5 metros sobre segundo. O sea que vuelvo y recapitulo lo que les acabo de decir anteriormente, independientemente de la pendiente que tenga la tubería, independientemente porque hay poblaciones que son muy agrestes, las tuberías son muy bruscas, como les acabé de mencionar, para ese municipio de Mutiscua, esa era la discusión, que por qué la pendiente era tan grande, que cómo se construye. No, eso se construye, y si la velocidad está muy grande entre un colector y el otro, pues lo que se hace es hacer un colector en la mitad o hacer otro tipo de colectores de tal manera que funcionen como rompecarga, o sea que reduzcan la velocidad, la energía, y al reducir la energía pues va a reducir la velocidad, y de esa manera va a funcionar el sistema. Pero nosotros, como lo he dicho siempre en mis clases, nosotros nos volvemos economistas a la hora de la verdad, como ingenieros civiles nos volvemos economistas buscando que la obra sean económicas, sean mucho más económicas y sean mucho más rentables para nosotros como ingenieros. Entonces lo que hacemos es tratar de reducir la cantidad de pozos entonces no podemos seguir avanzando en el diseño, porque no me va a garantizar de que la tubería tenga una suficiente autolimpieza. Importante, que es la pendiente de las tuberías. Las pendientes de la tubería tienen que ser de tal manera que ellas me permitan que la tubería se pueda autolimpiar, que pueda tener condiciones de autolimpieza. Por eso les decía que no depende mucho de la pendiente el diseño, sino depende de la velocidad. Yo garantizando la velocidad del flujo dentro de la tubería, yo puedo garantizar el funcionamiento del sistema. La pendiente también tiene que ver con la producción de gases y todo lo demás, tiene que ver la pendiente. Y el valor admisible máximo establecido en el diseño debe ser aquel para el cual se obtenga la velocidad máxima real establecida. O sea que la mayor pendiente que yo puedo tener en un diseño de un sistema de alcantarillado, ¿de qué depende? Depende de la velocidad máxima real establecida. Si el diseño con esa pendiente me garantiza que la velocidad no va a superar los parámetros de diseño con respecto a la velocidad máxima, no tiene que ver nada la pendiente. Entonces realmente lo que tiene que ver es la velocidad con el cual el fluido va con el flujo va en la tubería. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Profundidad de instalación de las tuberías. Al igual que cuando hablábamos de sistemas de acueducto, nosotros teníamos que hablar de si la zona por donde va a pasar es de tráfico pesado, si hay transporte de ganado, en fin. Lo importante es garantizar que la cota de la cual está la tubería cumpla con los parámetros que me establecen las normas. Entonces las normas que me dicen, los valores mínimos permisibles de cubrimiento de las tuberías se definen para servidumbres de vías peatonales o zonas verdes en 0,75 metros respecto de la cota clave. ¿Cuál es la cota clave en un tubo? ¿La cota de arriba o la de abajo? La de abajo. No, la de abajo es la de batea. Clave y batea. La cota clave, la de arriba, la de encima. La de arriba. Y para vías vehiculares es de 1.5 metros. Sin embargo, para el presente estudio se genera un valor de 1.20 metros. ¿Por qué voy a generar de 1.20 metros? Porque en el diseño que se entregó
hay dos zonas de duraznos, no, hay dos empresitas pequeñas pero no sé qué es lo que fabrican o qué es lo que generan, entonces pasa tráfico medio pesado. Solamente por eso decidimos que para el diseño de nuestra zona va a ser de 1.20, porque van a pasar tractores por ese sector, tractores un poco pesados, entonces lo definimos de 1.20. Pero ya saben que para zonas verdes es de 0.75 y para zonas vehiculares es de 1.20. ¿Listo? Lo mínimo. ¿Está claro para todos? ¿Tienen a la mano las hojas que le pedí? ¿Tienen a la mano el plano? Estos que le dejó el ingeniero Luis Fernel, pues ustedes tienen la topografía y tienen la zona. ¿Sí o no? Y ya tienen las curvas de nivel. ¿Cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno delimita un área. Uno delimita un área donde va a estar ese alcantarillado, dependiendo de las curvas de nivel y dependiendo de a dónde tengo que dirigirme. Por ejemplo, en este caso, lástima que no tengo la foto aquí. En este caso es que yo tengo viviendas por aquí cerca de los extremos, digámoslo así de una otra manera, de esta área. Entonces yo delimito esta área. Delimito esta área y tengo mis curvas de nivel. Y van a ser la primera columna. Yo les voy a explicar paso a paso todas las columnas que hay, que son unas 30, 40 columnas. Entonces lo primero que vamos a definir son las áreas. ¿Dónde están ubicadas las áreas? Entonces definimos la primera columna. Entonces voy a mostrar la diapositiva. Entonces en estas áreas pueden existir los pozos. Entonces definimos de A1 a A2. Cuenten por favor los que tienen la oportunidad de tener ahí el plano en sus manos que les envié. Cuenten cuántas áreas hay. Me sale 12, profe. ¿Cuántas? 12 áreas. 12, profe. 12 áreas. Entonces yo me paro en la parte de arriba y en la parte de abajo me paro. En la parte superior, en el borde superior, eso se va a llamar un A1 y voy caminando hasta la línea que sigue, que se va a llamar A2. Luego de A2 bajo a A3, de A3 bajo a A4 y así sucesivamente. Por eso aquí tengo hasta A13, porque A13 sería el borde inferior. El A1 sería el borde superior y el A13 sería el borde inferior. Y dentro del borde superior y del borde inferior van a existir 12 áreas. ¿Me hice entender? Sí, profe. Entonces, Sí, listo. profe. La primera columna es esa. Rápidamente, por favor. Listo, segunda columna. ¿Qué va en la segunda columna? Va el área parcial. Es el área que está entre cada una de las zonas, entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cuánto es el área en el plano que tenemos? Los que tienen el plano, los que se toman la delicadeza de imprimir el plano, ¿cuánto? 84 hectáreas. 84. ¿Cómo, perdón? 784. 7,84. No, ¿dónde están mirando ustedes? Pues el área total, ingeniero. Ah, no, el área total, pero vuelvo y le repito. ¿Cuál es el área en arriba? La primera que hay es de ¿cuánto? 1,93. Exacto, esa es el área que va a estar entre la parte de arriba y la línea de abajo, esa es de 1.93. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, señor. Listo, entre la línea sub 2 y sub 3, ¿cuánto es el área? La que le sigue. 0,75. Exacto, ahí está. La que le sigue, entre A3 y A4, ¿cuánto es? 0,83. La que le sigue es de 0,66, la que le sigue es de 1,29, la que le sigue es de 0,64, la que le sigue es de 0,45, la que le sigue es de 0,69, la que le sigue es de 0,19, 0,16 y 0,25. ¿Está claro para todos, por favor? Sí, señor. Sí, profe. Ahora vamos a hallar el área total. ¿Cómo se hallaría el área total? Si esta es el área parcial. Sumando todas las áreas. Sumando, dejo la primera quietica y le sumo. Entonces la tercera columna arrancaría ¿con quién? Con 1,93 y la segunda sería ¿quién? 1,93 más 0,75. ¡Pum! Me da un valor. La tercera ¿quién sería? El valor que me dio más 0,83 y así sucesivamente.
¿Sí o no? Profe, ¿no tiene la diapositiva en la otra columna? No la entendí. Sí la tengo, pero Es háganla que- primero. Ah, bueno. Tengo el área parcial, es la segunda columna. La tercera es el área total. ¿Cómo encuentro el área total? Pues sumándolas. Dejo la primera quietica y a la primera le sumo la segunda y pum, encuentro el valor. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor de la primera? Sería 1.93. 1,93 y la otra 2,68 La otra sería 1.93 más 0,75. más 0.75. Da 2,68. La siguiente sería ese 2,68 más 0,30. Más 0,830. Eso me haría 351. La que le siga sería ese 351 más 0,66. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Y esa sería el área total. ¿Que cuánto es el área total? El área total es de 7.84. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Aparte, o sea, mencionamos el área 12 y el área 13. Esa área 12 y 13 hacía parte de qué era lo que usted nos decía, que era como Son como los extremos. Como lo mismo que hacían ustedes en hidrología. Es como la delimitación de la cuenca. Aquí es como la delimitación de la zona donde voy a diseñar el alcantarillado. Eso es lo que sucede. ¿Listo? Es simplemente poner las áreas que les va a botar a ustedes el software cuando hagan el área. Por el método de Thyssen, no sé por qué polígonos de Thyssen, me imagino yo que lo irán a hacer para el trabajo para el trabajo que me tienen que entregar el que les dejó el ingeniero Luis Fernet. Y siempre, la última, ese valor siempre va a ser 0, porque no va a tener un área en el extremo, en 13 yo no va a tener un área. ¿Y por qué también tiene que ser 0? Porque cuando yo haga sumatorias, encuentre el área total, en esa casilla tiene que estar el 7.840 hectáreas, que es el área total del sistema con el cual yo voy a trabajar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Puedo seguir avanzando? Sí, profe. Entonces, si ya tengo el área total, ya tengo la distribución de áreas en cada una de las zonas, yo tengo que determinar los 4 caudales que vimos. El doméstico, el institucional, el comercial y el industrial. Entonces, el paso a seguir es encontrar el caudal doméstico. Entonces, por favor, hagan rápido agréguenle, y ya les explico todo esto. Agreguen, pero no pongan valores para yo poderles explicar dónde salen todos esos valores. Agréguenle título doméstico, porcentaje de área, densidad, población, litros sobre segundo por hectárea. Entonces, esta es la casilla 1, esta es la casilla 2, esta es la casilla 3, la casilla 4, la casilla 5, la casilla 6 y la casilla 7. Entonces, cuando tengan todo, pero sin poner datos, me avisan, por favor, y yo les explico dónde sale cada uno de ellos. Hay un dato que no les puse. Esta zona es pequeñita, son un poquito de casas, no puse ese dato. Realmente la población de diseño de esta figurita son simplemente 54 personas. Se me olvidó ponerlo en la diapositiva, vuelvo y repito. Yo encontré la población futura de Cácota. Y luego me voy allá a la zona y cuento cuántas casas hay y como el que hicimos ahorita con la compañera, de cuántos habitantes pueden estar por casa y multiplico y encuentro ese número. Como estas son poquitas casas, en Ícota, en el lado este, porque se diseñaron 2 alcantarillados, en el lado este me daba que el total de habitantes era simplemente 54, ¿listo? Para que tengan ese valor. Entonces, copien por ahí.
el número total de habitantes para el diseño es de 54 personas. Es un alcantarillado pequeño. El alcantarillado que va a diseñar la compañera, que con 11 torres, que yo no sé qué, toda esa cuestión, esa es de 4.000 algo, creo que le dio a ella. Bueno, ¿estamos claros? Sí, señor. Ingeniero, qué pena, ¿me podría repetir? ¿Cuántos habitantes? 54. Listo, vale. 54. Listo, entonces, ¿de dónde sale este dato? El de la columna 4. ¿Se acuerda que yo les dije que la área que yo tenía proyectada para el doméstico era del 80%? ¿Se acuerda? Que el 80% era para residencial. ¿Qué otros valores pusimos anteriormente? ¿Cuánto era el institucional? El 10 para comercial, el 5 para institucional y el 5 para industrial. Listo. Y dijimos que el 80% era para doméstico. Entonces, como estamos hablando del doméstico, aquí está. Por eso es que aquí tenemos 80. En todo va a estar 80. ¿Me dice entender la columna 4? Sí, señor. Sí, va a ser el porcentaje. Sí, señor. Listo. Ahora vamos para la columna 5. ¿De dónde sale ese? Hablamos de la densidad. La densidad es igual a ¿quién? A la población sobre el área. ¿Cuánto es la población? La población son 54 personas. Dividido entre el área, que es 7.84. Eso me da 6.8877. Lo aproximamos. Y lo aproximo y ese valor puede ser ¿de cuánto? Ese valor puede ser de 7. ¿Me dice entender? ¿De dónde sale el 80? ¿Y de dónde, ¿y dónde sale el 7? Profe, la densidad, que no lo alcancé a escuchar, se me entrecortó esa vaina. La densidad es igual a población sobre unidad de área. Profe, ¿y el porcentaje de área? Qué pena. El 80. Fue el que definimos hace rato, al principio de la clase. Dijimos que del 100% del área que voy a trabajar, el 80% era para la sección doméstica. Eso lo definimos y lo repetí como 3 veces al principio. De ahí sale el 80% del área total de estudio, el 80% va a ser para el alcantarillado, para la zona residencial, para la zona doméstica. Bueno, listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ¿trabajaría únicamente con el 80% o se podría trabajar con el 100%? No, por el 100%. Con el 100%. O sea, usted el área que va a trabajar tiene que dividirla en los 4.